Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii, secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Liber generationis Iesu Christi, filii David, filii Abraham, Abraham genui Isaac, Isaac autem genui Jacob, Jacob autem genui Iudan et fratres eius, Judas autem genui Fares et Zaram de Tamar, Fares autem genui Esron, Esron autem genui Aram, Aram autem genui Aminabad, Aminabad autem genui Nason, Nason autem genui Salmon, Salmon autem genui Boaz, de Raha, Boaz autem genui Obed, et Ruth, Obed autem genui Iese, Iese autem genui David, rey, David autem rex genui Salomonium, ex ea que fuit Uri, Salomon autem genui Roboam, Roboam autem genui Abiam, Abias autem genui Asa, Asa autem genui Iosafat, Iosafat autem genui Joram, Joram autem genui Osías, Osías autem genui Joatam, Joatam autem genui Acab, Acab autem genui Ezequiel, Ezequias autem genui Manasén, Manasés autem genui Amon, Amon autem genui Josías, Josías autem genui Jeconías, et fratres eius in transmigrationis Babilonis, et post transmigrationis Babilonis, Jeconías genui Salatiel, Salatiel autem genui Zorobabel, Zorobabel autem genui Abiu, Abiu autem genui Eliasim, Eliasim autem genui Azor, Azor autem genui Sadoc, Sadoc autem genui Akin, Akin autem genui Aliu, Aliu autem genui Eleazar, Eleazar autem genui Matan, Matan autem genui Jacob, Jacob autem genui Iosef, Virum Maria, de quanatus est Iesus, qui vocatur Christus. Laus Deo Christi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con toda la Iglesia Católica estamos celebrando la Natividad de la Inmaculada Siempre Virgen María, el nacimiento de la Siempre Virgen María. Esta fiesta está íntimamente unida a la Inmaculada Concepción, ya que la Virgen Santísima ha sido preservada de todo pecado original y personal desde el momento en que fue concebida en el seno de su madre Santa Ana, y por lo tanto redimida de una manera especial y única, como siempre lo recordamos, por la preservación. Pero tratemos de profundizar un poco más dentro de nuestra pobre y humana naturaleza, basados en el depósito de la fe, en la Sagrada Escritura, en los Santos Padres, en el Magisterio de la Iglesia, sobre este misterio tan grande del nacimiento de la Santísima Virgen María. Para poder comprender algo y meditar algo, tenemos que presentarnos ante Dios. Pero nos vamos a presentar ante Dios Hijo, ante el Verbo Eterno, de la cual ella va a ser la madre. ¿Qué nos dice el prólogo de San Juan que escuchamos cada vez que asistimos a misa, el último Evangelio? En el principio el Verbo era, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio junto a Dios, por Él todo fue hecho, y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. O sea, que Jesucristo, Dios, ha hecho todo, y sin Él nada se hizo.
Por eso en el Génesis se dice, y Dios dijo, hágase tal cosa, y se hace. Y Dios dijo, hágase tal otra, y se hace. Y cuando van a hacer al hombre, dicen, hagamos al hombre. Está dialogando la Santísima Trinidad. En ese misterio de que el Verbo eterno, la sabiduría eterna, el Hijo del Eterno Padre ha creado todo, también ha creado a la Santísima Virgen María, a esta pura criatura. ¿Y para qué la ha creado? La ha creado para que sea su madre, para que sea la madre del Redentor, la madre del Salvador, la madre del Mesías, la madre del Cristo. ¿Y por qué la ha creado para que sea la madre del Salvador, la madre del Cristo? Porque ella le tiene que dar carne y sangre al Salvador del mundo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y así el Verbo eterno, sin dejar la eternidad y sin dejar su divinidad, poder entrar en el tiempo y compartir nuestra humanidad. Y por eso decimos, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su morada entre nosotros. San Juan capítulo 1, versículo 14. Pero nos advierte algo el apóstol San Juan después del prólogo, en unos versículos más abajo, en el versículo 18 del mismo capítulo 1, que nadie ha visto jamás a Dios. El Dios, Hijo único, que es en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer. ¿Quién está en el seno del Padre sino el Verbo eterno? Y el que está en el seno del Padre se nos va a dar a conocer la divinidad, porque pasará del seno del Padre al seno de la Virgen Madre, la que ha nacido a este mundo de manera milagrosa, porque sus padres eran estériles, tanto San Joaquín como Santa Ana, que tienen un simbolismo espiritual. Son estériles porque el Antiguo Testamento no podía dar la gracia, solo Jesucristo podía dar la gracia. El Antiguo Testamento podía indicar dónde iba a estar el Redentor, podía indicar qué es lo que Dios iba a hacer, cuál era el plan divino, pero no daba la gracia. Y es por eso que eran estériles para representar esto. Pero la Virgen Santísima milagrosamente nace de Santa Ana, y así ella va a ser elegida para ser la Madre de Dios. Y por eso el ángel, San Gabriel, en San Lucas capítulo 1, versículos 31 y 32 le va a decir, he aquí que vas a concebir en tu seno. El que estaba en el seno del Padre, sin dejar de estar en el seno del Padre, pasa a estar en el seno de la Virgen Madre. Jesús, Dios salva, el Emanuel, Dios con nosotros, que va a ser concebido de una virgen. He aquí la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14, que tantas veces lo hemos recordado. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. La Virgen Santísima es la madre de aquel que su reino no tendrá fin. Es la madre del Hijo del Eterno Padre. Es la madre del Creador, la madre del Salvador. Por eso le invocamos en las letanías, Madre del Creador, Madre del Salvador. Madre del Creador porque ha dado a luz a Jesucristo todo entero. Dios hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo unigénito del Eterno Padre y de María siempre Virgen, con dos naturalezas, divina y humana, una sola persona la divina. El que estaba en la eternidad entró en el tiempo, sin dejar la eternidad. Pero hay acá algo mucho más importante todavía. Esta Virgen, que es inmaculada, que está llena de gracias,
está íntimamente unida a aquel que es lleno de gracia y de verdad. Así se le dice en el último versículo del capítulo 1 del prólogo de San Juan: el Verbo se hizo carne, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Madre Santa, eres la llena de gracia, que da a luz al lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la fuente de la gracia, Jesucristo es la verdad misma, Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor, Jesucristo es el Hijo del Eterno Padre, Jesucristo es el Verbo Eterno, Jesucristo es la sabiduría divina, Jesucristo es la fuente de agua viva, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, nadie viene a mí si no es atraído por el Padre, nos dice. Pero a la vez, la Virgen Santísima, la Virgen Purísima es elegida para darle carne al Salvador del mundo. Pero como dice San Agustín, antes de que ella lo diera a luz físicamente y que lo tuviera físicamente, ella ya lo había dado a luz y lo tenía espiritualmente en su corazón. Porque ese eco de «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», que dice en San Lucas capítulo 1 versículo 38, cuando se entrega el plan divino, la Virgen lo venía diciendo desde muy pequeña. La Virgen lo venía diciendo desde que tuvo uso de razón. La Virgen se sometía al plan divino. Y por eso la Virgen Santísima, hoy al celebrar su nacimiento, estamos de alguna manera celebrando el que ella sea inmaculada, el que ella ha sido elegida sin mancha, que ha sido preservada de todo pecado, porque ha sido elegida para ser la Madre de Dios, ha sido elegida para ser también la corredentora, la que va a colaborar en la redención, porque ella es la nueva Eva junto al nuevo Adán. El nuevo Adán es Dios hecho hombre. Él es un redentor pleno, un redentor que no necesita ayuda de nadie. Sin embargo, Dios nuestro Señor, sin necesitar ayuda de nadie, quiere utilizar instrumentos para un orden divino, porque el bien es difusivo por sí mismo y el bien se da a otros. Y por eso Jesucristo va a usar dos instrumentos muy especiales. En primer lugar, va a usar su humanidad santísima, la cual la va a unir a su divinidad y va a tener dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona divina. Pero la atención aquella que le ha dado carne y sangre al Salvador del mundo va a tener una unión de gracia por pura misericordia con su Madre Santísima. Y va a hacer que ella, al ser preservada de todo pecado y ser redimida de esta manera especial y única, pueda colaborar como vaso espiritual recogiendo la redención de Cristo, la sangre de Cristo, las llagas de Cristo, para aplicarla a las almas, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Virgen Santísima se presenta como aquella que la llamarán bienaventurada a todas las generaciones, como dice en el Magníficat. ¿Por qué la llamarán bienaventurada a todas las generaciones? Porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. ¿Qué obras grandes ha hecho el poderoso en la Virgen? La ha elegido para ser instrumento de misericordia, instrumento de salvación, instrumento de redención. La ha elegido para que ella le dé carne y sangre a aquel que va a morir en la cruz por nosotros. La ha elegido para que de su carne el Verbo tome carne y Dios se haga hombre. La carne de Cristo es carne de María, tomada por obra y gracia del Espíritu Santo. La Virgen Santísima, al participar por pura gracia y pura misericordia de este obrar divino, ella entra en íntima relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El Hijo del Eterno Padre está en el seno de la Virgen, pasa del seno del Padre al seno de la Virgen sin dejar el seno del Padre. Y la Virgen, por la gracia de Dios, es la primera de las hijas adoptivas en Cristo y por lo tanto tiene una unión de filiación con el Eterno Padre. Tiene una unión de maternidad con la sabiduría eterna, con el Verbo eterno hecho hombre. Y tiene una unión de desposorio
con el Espíritu Santo que la ha fecundizado. Y así decimos, la Virgen es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Pero la Virgen es un modelo acabado de lo que tiene que ser la Iglesia cuando seamos rescatados de este mundo, porque nosotros todavía como Iglesia militante estamos en este mundo, en este valle de lágrimas, gimiendo y llorando, como decimos la salva. Muéstranos a Jesús, Madre bendita, porque todavía estamos en este valle de lágrimas. Pero se nos ha prometido la Iglesia triunfante, donde ya han llegado los santos, y se les ha prometido a los santos que van a tener un cuerpo resucitado como el de Cristo, y que toda la creación va a ser restaurada en Cristo, y que todo va a salir de estar bajo el enemigo, el demonio, el príncipe de este mundo, va a dejar de tener influencia, y el trigo va a ser separado de la cizaña, y el siglo humano va a pasar, y el tiempo va a ser redimido, y se nos va a regalar la eternidad. Pero todo eso que Dios ha prometido, que ya ha comenzado en semilla por la vida de la gracia, está como significado y escondido en la Santísima Virgen. Por eso, esta Virgen Inmaculada que hoy nace va a ser llevada en cuerpo y alma a los cielos después de cumplir su misión acá en la tierra, para mostrar cómo nosotros tenemos que quedar de manera acabada si perseveramos en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo y no rechazamos su redención, su salvación que obró en la cruz. El seno de la Virgen María es un seno que no sufrió menoscabo en su virginidad. Por eso la Virgen es virgen antes, durante y después del parto. Jamás perdió su virginidad. Como otras veces lo hemos dicho, Jesucristo salió de la Virgen como el cristal es atravesado por una luz. Pero aquella que dio sin dolor a Jesucristo nuestro Señor, nos dio con terribles dolores de parto al pie de la cruz. Y ahí se entiende por qué la mujer vestida de sol tiene dolores de parto. En el Apocalipsis capítulo 12, porque representa a los hijos de la Iglesia que sufren en este mundo, porque tienen que pasar por este valle de lágrimas para poder llegar al cielo, a la vida eterna. Y la Virgen Santísima, sin tener pecado y siendo inmaculada, padeció con nosotros. Como Cristo, siendo inmaculado por naturaleza y no teniendo pecado, quiso tener una naturaleza pasible, para que el sufrimiento, el dolor, fuera asumido por el Redentor y la Corredentora, y así el sufrimiento y el dolor, en vez de ser una consecuencia del castigo, se convirtiera en meritorio, en expiatorio, junto a la gran expiación, a la gran redención que Jesucristo nuestro Señor ha hecho en la cruz. Por eso el seno del Padre, el seno de la Virgen y la Santa Cruz, podríamos decir que son como tres senos. El seno del Padre desde toda la eternidad engendrando al Hijo, sin un antes y sin un después. El seno de María engendrando a Jesucristo, Dios hecho hombre, para que sea nuestro Salvador, porque el seno de la cruz va a engendrar hijos para la vida eterna, porque quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Pero para poder tener ese nacimiento del Espíritu, para poder nacer del agua del bautismo, tenía que ser activados y creados los sacramentos, y del costado abierto de Cristo, de esa sangre, de esa agua que brotó, nacieron los sacramentos y nació la Iglesia Católica. Y así podemos decir que es un seno, el costado abierto de Cristo, donde nace aquellos que van a hacer un nuevo nacimiento en Cristo, un nuevo nacimiento de la gracia. María es la llena de gracia que recibe su gracia del lleno de gracia y de verdad que es Jesucristo. Y nosotros, miserables pecadores, somos aquellos que somos engendrados con mucho dolor al pie de la cruz. Por eso nosotros como bautizados hoy tenemos que recordar que hemos tenido un nuevo nacimiento en el bautismo y tenemos que preguntarnos ante la Virgen Santísima, ¿cómo vivimos justamente
ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, cómo vivimos como bautizados. Hoy estamos festejando el nacimiento de María Santísima, una fiesta que nació en el siglo IV en Jerusalén, una fiesta que fue promovida por el Papa San Sergio, una fiesta muy querida, que inclusive fue antecedente de la Inmaculada Concepción. Una fiesta que nos recuerda a nosotros que la pureza de Cristo es más fuerte que nuestros pecados. Por eso cuando lo veíamos el domingo a Cristo curando a los leprosos, veíamos al que es puro, curando la inmundicia, la impureza, porque Jesucristo es más poderoso que nuestros pecados. Por eso vamos a pedir a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, ella que es pura, por gracia de Dios, ella que es inmaculada, le vamos a suplicar la gracia divina. Le vamos a suplicar aquella que va subiendo cual aurora luciente, como dice el Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, versículo 10. ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora luciente, bella como la luna, brillante como el sol? Podríamos decir, ¿quién es esta que ha nacido hoy cual aurora luciente, bella como la luna, brillante como el sol? Porque ella es la aurora, la que precede a Jesucristo. Ella precede al Salvador del mundo. Por eso celebramos solamente 3 nacimientos en la Iglesia Católica. El nacimiento de nuestro divino fundador, Jesucristo nuestro Señor, el Salvador y el Redentor. El nacimiento de la Virgen Santísima, que va a preceder al Redentor porque le va a dar carne y sangre. Y el nacimiento de San Juan Bautista, que es el último de los profetas y el que va a señalar al Señor como su precursor. Y así, nuestra Madre del Cielo nos llama a nosotros a que no nos resistamos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, San Juan Damasceno, lleno del amor de Dios, lleno de admiración por este misterio, le rezaba a la Virgen Santísima diciéndole: hoy el trono de Jesé ha producido un vástago, sobre el que se extenderá por el mundo una flor divina. Hoy el que había en otro tiempo hecho subir las aguas al firmamento, creado sobre la tierra de una sustancia terrestre, ha hecho un cielo nuevo, y este cielo es mucho más bello y más divino que el otro, pues de él nacerá el sol de justicia, aquel que ha creado el otro sol. Qué de milagros se reúnen en esta niña, qué de alianzas se hacen en ella, hija de la esterilidad. Ella será la virginidad que da a luz. Ella se consumará la unión de la divinidad con la humanidad, de la impasibilidad con el sufrimiento, de la vida con la muerte, para que todos los que estaban mal sea vencido por lo bueno. Oh hija de Adán, oh Madre de Dios, y todo ha sido hecho por mi Señor. Tan grande es vuestro amor por mí, que habéis querido no asegurar mi salvación gracias a los ángeles o cualquier otra criatura, sino restaurar por vos mismo lo que vos mismo habíais creado en el principio. Es por lo que yo me entremezco de alegría y estoy lleno de orgullo, y en mi alegría me vuelvo hacia la fuente de estas maravillas. Llevado por las olas de mi alegría, tomaré la cítara del Espíritu para cantar los himnos divinos de este nacimiento. Hoy el Creador de todas las cosas, el Verbo de Dios, compone un libro nuevo, brotado del corazón de su Padre, y escribe por el Espíritu Santo, que es la lengua de Dios. Oh hija del Rey David, Madre de Dios, Rey universal, oh divino y viviente objeto, cuya belleza ha encantado al Dios Creador, vos cuya alma está completamente sometida a la acción divina y atenta al único Dios, todos vuestros deseos tendieron hacia aquel que es el único que merece que se le busque y que es digno de amor. Vos no tenéis cólera más que para el pecado y para su autor. Vos tendréis una vida superior a la naturaleza, pero no la tendréis para vos. Vos no habéis sido creada para vos. Vos no habéis sido consagrada por entero a Dios, que os ha introducido en el mundo a fin de servir a la salvación del género humano.
con el fin de cumplir el designio de Dios, la encarnación de su Hijo y la dedicación del género humano. Vuestro corazón se alimentará de las palabras de Dios. Ella os fecundará como el olivo fértil en la casa de Dios, como el árbol plantado al borde de las aguas vivas del Espíritu, como el árbol de la vida que ha dado su fruto en el tiempo fijado. El Dios encarnado, la vida de todas las cosas, vuestros pensamientos no tendrán otro objeto que lo que aprovecha el alma, y toda idea no solamente perniciosa, sino inútil, vos la echaréis incluso antes de sentir sabor. Vuestros ojos están siempre vueltos hacia el Señor, hacia la luz eterna e inaccesible, vuestros oídos atentos a las palabras divinas y las sones del arpa del Espíritu, quien el Verbo ha venido a asumir en vuestra carne. Vuestros labios alabarán al Señor, siempre unido a los labios de Dios. Vuestra boca saboreará las palabras y gozará de su divina suavidad. Vuestro purísimo corazón, limpio de toda mancha, verá siempre al Dios de la pureza y se quemará en deseos por él. Vuestro seno será la morada del que ningún lugar puede contener. Vuestra leche alimentará a Dios por el pequeño Jesús. Vos sois la puerta de Dios, deslumbrando de una perpetua virginidad. Vuestras manos llevarán a Dios y vuestras rodillas serán para él un trono más sublime que el de los querubines. Vuestros pies conducidos por la luz de la ley divina, siguiéndole en el camino sin rodeo, os arrastrarán hasta la posesión del bien amado. Vos sois el templo del Espíritu Santo, la ciudad de Dios vivo. Alegrarán los ricos abundantes, los ríos santos de la gracia divina. Vos sois totalmente bella, totalmente próxima a Dios, dominadora de los querubines, más alta que los serafines, la más próxima a Dios. Salve María, dulce niña de Ana, el amor de nuevo me conduce hasta vos. ¿Cómo describir vuestro andar lleno de serenidad, vuestro vestir, el encanto de vuestro rostro, esta sabiduría que da de la edad unida a la juventud del cuerpo? Vuestro vestido estuvo lleno de modestia, sin lujo y sin ostentación, vuestro andar tranquilo y sin precipitación, vuestra conducta moderada y alegre y discreta, como se ve al contemplar ese temor que por vos experimentasteis ante la vida insólita del ángel. Vos fuisteis sumisa y dócil a vuestros padres, vuestra alma era humilde en medio de las más sublimes contemplaciones, vuestra palabra agradable mostraba la dulzura del alma. ¿Qué morada hubiese sido más digna de Dios? Es justo que todas las naciones os proclamen bienaventurada, insignia de honor del género humano. Vos sois la gloria del sacerdote, la esperanza de los cristianos, la planta fecunda de la virginidad. Por vos se ha esparcido en todas partes el honor de la virginidad, que los que os reconocen por Madre de Dios sean benditos. O vos que sois la hija y dueña de Joaquín y de Ana, acoged la oración de vuestro pobre siervo, que es más que un pecador y sin embargo os ama ardientemente y os honra y que quiere encontrar en vos la única esperanza de su dicha, la guía de su vida, la reconciliación con vuestro Hijo, la garantía cierta de su salvación. Libradme del peso de mis pecados, disipad las tinieblas que rodean mi espíritu, desembarazadme de mi espeso barro, reprimid las tentaciones, gobernad dichosísimamente mi vida, a fin de que sea conducido por vos a la felicidad celeste, y conceded paz al mundo, a todos los fieles que esta ciudad dedica la alegría perfecta y la salvación eterna, por las oraciones de vuestros padres, a toda la Iglesia. Así le rezaba San Juan de Maceno, hacemos nuestra esta oración y le decimos a la Virgen María: has sido llena de gracia, eres llena de gracia y serás llena de gracia, porque eres bendita entre todas las mujeres y es bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María Purísima. Santa Clara concebida.